Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este sábado 26 de agosto del año 2023 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestra cuenta de X, antes Twitter, somos @caracoldepeli, también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y este fin de semana es bien especial aquí en Caracol Radio, en De Película, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, porque vamos a tener dos especiales a raíz de dos grandes estrenos en este fin de semana en las salas de cine. Hoy sábado 26 de agosto tendremos un top 10 de películas que tienen que ver con el mundo del alpinismo, que también se conoce como montañismo, o incluso si se practica la escalada de cualquier montaña en esta parte, en este continente, se llama andinismo. ¿Y todo por qué? Porque se estrena una muy interesante película del año anterior, Summit Fever o Ascenso al Límite, donde sobresale en el reparto Ryan Phillippe, que tiene que ver con la historia de unos amigos alpinistas, escaladores que desafían a la naturaleza, que algunos de ellos encuentran la muerte ascendiendo unas cumbres gélidas llenas de ventiscas, de tormentas, de rayos, incluso de piedras que caen y todo para romper récords. Y esto es también una crítica abierta a esas personas que deciden arriesgar la vida simplemente por poner su nombre en los medios y ganarse un lugar en la historia. Eso será hoy sábado, 10 películas acerca del mundo del alpinismo, y mañana domingo aquí en De Película de Caracol Radio estaremos hablando de Drácula, porque llega una nueva y muy interesante versión que también tiene que ver con los escritos del maestro Bram Stoker, con la cinta Drácula Mar de Sangre, o como se conoce originalmente, The Last Voyage of the Demeter, que es una nave en la cual una suerte de vampiro muy diferente al que conocemos en el cine o en los clásicos, que resulta siendo más una abominación que el clásico galán encantador que termina enamorando a muy bellas mujeres, y esto es un elemento adicional que llama la atención de esta película de Drácula Mar de Sangre. Así que hoy sábado, mañana domingo en De Película de Caracol Radio, dos especiales, y hoy arrancamos con el primero de ellos, el top 10 de películas que tienen que ver con el mundo del alpinismo a propósito del estreno de Ascenso al Límite. Vamos con nuestro lugar número 10. Número 10. Guess this leaves a little hole in your teeth. You're volunteering to fill it, huh? If you're going where I think you're going, yeah. Could be just about anywhere. Come on, Claiborne. It's one of the big ones, isn't it? You wouldn't be in it otherwise. Is it Everest? This is not the time or the place for this. Look, you need two good climbers. Do you have any idea how many people have... Sí, ahí en esa conversación nombran a los famosos 8.848 metros en las cumbres del Himalaya, el famoso Everest. Pero esta película no tiene que ver con el Everest, sino con otro de esos 8.000, que es uno de los más difíciles para los expertos, para los alpinistas. Una producción de 1991 de 1 hora 42 minutos de duración, que navegaba los terrenos de la aventura, el drama y el deporte. Su título, K2. Oh my God, we're going to K2. Listen, I don't like having my decisions made for... This is a decision that's making itself. Harold. Not here. Ahí lo nombran, el K2, el K2, uno de esos 8.000 en esta película, que tenía en la dirección a Frank Rodan, y en el reparto aparecía el gran Michael Biehn, el hombre que estuvo en una de las entregas de Terminator, acompañado de Matt Craven, de Lana Wall, y también en el reparto estaba Julia Nixon. Sí, ahí la escena transcurre en el interior de una secundaria. En esta producción K2 o K2 de 104 minutos y del Reino Unido, que tenía el guión de Patrick Meyers y que contaba la historia basada en una exitosa obra de teatro de Patrick Meyer,
cuyo tema central es la pasión por el alpinismo. Y tiene que ver con dos amigos que emprenden la escalada de la famosa montaña K2, el K2, la segunda más alta del planeta, y ellos son de naturalezas y de comportamientos muy distintos, muy dispares. Por un lado, Taylor, el rol a cargo de Michael Biehn, es el famoso hombre osado, temerario, que para nada tiene miedo de enfrentar a la muerte, y por el contrario, su compañero Harold, interpretado por Matt Craven, es un hombre prudente, cauteloso, un hombre que sabe actuar en los momentos en los que tiene que tener sangre fría, ser analítico, y ellos dos van a desafiar prácticamente a la naturaleza, e insisto, al K2, que para los expertos, para los alpinistas, para las personas que tienen mucha experiencia, especialmente en los 8000, pues dicen que es mucho más complicado de escalar. You can find Harold Jameson. Yeah, 101 downstairs. Thank you very much. En una Comic Con que se dio en El Paso, Texas, Michael Biehn reveló que tiene miedo mortal a las alturas y tenía que ser llevado en el set en helicóptero para poder rodar esas escenas. O sea, él no podía ascender de otra forma que no fuera llevado en helicóptero. Entre los actores considerados para el papel de Taylor Brooks estaba Al Pacino, pero finalmente él desistió de participar en este proyecto. Hans Zimmer se apuntó al estreno británico de esta película interpretando la banda sonora en una premiere precisamente en uno de los teatros del Reino Unido. Y la producción neoyorquina de K2 se estrenó en el Teatro Brooks Atkinson de Nueva York el 30 de marzo de 1983 y tuvo 85 representaciones. Patrick Myers escribió tanto la obra de teatro como el guión de esta versión cinematográfica. Nuestro lugar número 10 de 1991, K2 o K2. Shot, H. I've been talking about this for 10 years. Here it is. Número 9. Hey, Delmar. From me to you. You're an asshole. Yeah? And you're a lad, man, punch leg. He's about to die. Maybe. But in a minute I'll be dead. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, llegamos a nuestra posición número 9 en las películas de alpinismo, haciendo un top 10 de manera cronológica. Avanzamos 2 años, llegamos a 1993 con los sonidos en su idioma original de esta megaproducción que navegaba los terrenos de la aventura, el suspenso, la acción y por supuesto el alpinismo. Una película titulada originalmente Cliffhanger y que se conoció en varios países como Máximo Riesgo. You like soccer? It's a great sport. I was a fucking good striker. Y ahí le dan una patada en la cara completamente infame y que hace volar los dientes y la sangre del personaje interpretado por el actor Michael Rooker, llamado Hal Tucker, en esta película Cliffhanger o Máximo Riesgo, que tuvo en la dirección a Rennie Harlin, y como grandes protagonistas aparecía nada menos y nada más que un Sly, Sylvester Stallone, acompañado de John Lee Gold, de la preciosa Janine Turner, también Michael Rooker, Rex Linn y Craig Fayras. Un reparto impresionante en esta producción Máximo Riesgo de los Estados Unidos de 115 minutos de duración con el guión de Michael Franz. Sí, definitivamente la muenda que le están dando al pobre de Michael Rooker no tiene nombre en esta producción Máximo Riesgo, donde se muestra la historia de un experimentado alpinista de un grupo de salvamento interpretado por Sylvester Stallone, el pobre de Guy Walker. Digo pobre porque él estaba en una de estas escaladas, estaba pasando una suerte de abismo muy grande donde tendieron las cuerdas y donde estaba con Jesse Dagan, el rol a cargo de Janine Turner, pero ahí en una escena que aparece en el tráiler y que fue una de las más importantes del largometraje, finalmente él sostiene la mano de ella, que pierde el equilibrio, pierde el control, prácticamente su vida pende de un hilo, literalmente, pero infortunadamente ese guante cede y ella cae al vacío. Lo que se le deforma a Guy Walker, el rol a cargo de Sylvester Stallone, es prácticamente un episodio traumático que lo va a marcar por el resto de su vida. Y cuando él está en una profunda depresión, tan profunda que decide retirarse, pero llega un accidente de un avión que es secuestrado por una banda criminal encabezada por el villanazo de turno Eric Quallen, el rol a cargo del maestro John Lee Gold, y por eso aquí el
señor Gay Walker tiene que enfrentar a esta peligrosa banda donde en plena montaña le obligará a él a realizar la misión más difícil y peligrosa en toda su vida. Sí, disparos en medio de la montaña que pueden provocar una avalancha, una película que en 1993 tuvo 3 nominaciones al premio Oscar de la Academia, incluyendo mejor sonido, mejores efectos de sonido y también efectos visuales. Y es que los efectos visuales les costaron un billete largo, porque la película está en el libro Guinness de los récords mundiales por el truco aéreo más costoso jamás realizado. Al especialista Simon Crane se le pagó $1 millón para cruzar una vez entre 2 aviones a 15.000 pies sin la ayuda de ningún dispositivo de seguridad o fotografía engañosa. La compañía de seguros se negó a asegurar a un doble para esto, por lo que el popular Sly, Sylvester Stallone, ofreció reducir su propia tarifa por la película en la cantidad que el truco costó producir para que esta pudiera hacerse. El truco fue rodado en los Estados Unidos, ya que era ilegal en Europa, donde se rodó la mayor parte de la película. Crane no pudo entrar en el segundo plano, pero una buena edición de la apariencia hace que se vea como si fuera él. Y ahí con una música bastante ceremoniosa siguen las imágenes de esta película Cliffhanger, que el público vio una escena donde un conejo muere como consecuencia de varios disparos. La reacción fue completamente polémica, por lo que Sylvester Stallone invirtió $100,000 de su propio dinero para volver a rodar la escena en la que el conejo puede escapar. Mejor dicho, cualquier cosa que pasaban le decían: oiga, Sylvester Stallone, mire que es que la escena del doble nos vale $1 millón. No, pues tome la plata, pero es que mire que se formó un problema con el conejo. Ay, hermano, ¿cuánto vale? Mire, tengo $100,000 más. Y TriStar Pictures y Carolco Pictures, dos distribuidoras muy famosas en los 80, planearon una secuela en 1994 llamada The Dam, que fue descrita como Die Hard in a Dam, y tendría al personaje Sylvester Stallone luchando contra terroristas, que fuera algo muy similar a la primera parte, pero finalmente este proyecto se archivó. Sylvester Stallone asumió en parte este proyecto como una ayuda a conquistar su miedo a las alturas, y para demostrar su fe en el equipo de seguridad, el director Rennie Harlin se puso un arnés y se arrojó sobre un cable en un acantilado. Así que todos aquí teniendo diferentes anécdotas en esta película que ocupa nuestro lugar número 9 de la producción de 1993, Cliffhanger, máximo riesgo, con Sylvester Stallone. That's a penalty kick. Front sportsmanlike. Número 8. ¿Y tú qué? Solo andaba por aquí. Los de la televisión te contrataron y eres la conductora. Felicidades. Bueno, querían a alguien que conociera el K2 y que luciera presentable. No hay gran mérito. Vamos, no es cierto. Querían a la mejor. Y leí lo de la montaña, Iger. Tienes la mejor marca femenina. Él estaría orgulloso. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 26 de agosto de 2023 y seguimos adelante en este Top 10 hablando de películas sobre alpinismo a propósito del estreno en las salas de cine de Ascenso al Límite. Y estos sonidos en el español latino pertenecen a una película del año 2000, de 2 horas 4 minutos de duración, muy criticada, le fue mal en taquilla, que navegaba a los terrenos del alpinismo, el drama, la aventura y la acción. Su título original, Vertical Limit, y se presentó literalmente como Límite Vertical. Cuando puedas, no cuando quieras. Es un plan, Peter, es todo. Bond es agresivo, pero sabe lo que quiere y siempre lo consigue. Lo admiro. La dirección de Límite Vertical estuvo a cargo del gran Martin Campbell, el hombre nacido el 24 de octubre de 1943 en Nueva Zelanda, el hombre reconocido por otras producciones como GoldenEye, una de las entregas de James Bond, otra absolutamente maravillosa, Casino Royale en el año 2006, también hizo La Máscara del Zorro en 1998 y está Límite Vertical modelo 2000, con un reparto muy reconocido. Aparecía Chris O'Donnell, que alguna vez fue Robin en una de esas malogradas entregas de Batman, también el maestro Scott Glenn, el mismo hombre que estuvo en The Right Stuff o Elegidos para la Gloria,
Bill Paxton, un actor infortunadamente que ya falleció, una de esas mujeres preciosas que se perdió en el camino, que pintaba para ser uno de los más reconocidos y hermosos rostros del cine de Hollywood, la preciosa Robin Tunney, que aquí la escuchábamos ahí en el español latino siendo Annie Garrett. También estaba Stuart Wilson y Roshan Seth. Ahí están en un refugio con el calor del fuego y estos escaladores, estos alpinistas preparándose para una de esas grandes misiones. Y la historia tiene que ver con Peter Garrett, un joven fotógrafo deportivo que vive atormentado por el recuerdo de su padre. Este es el rol a cargo de Chris O'Donnell, el de Peter Garrett, que sacrificó su vida durante una escalada para salvarlo a él y a su hermana Annie. Con los años, Annie se ha convertido en una experta escaladora que forma parte de un equipo de ascensión, de nuevo, al igual que en nuestro lugar anterior, al K2, al K2. Sin embargo, cuando un error en la previsión meteorológica provoca un grave accidente en el que se ve implicada, Peter decide arriesgar su vida junto a otros voluntarios para poder rescatarla. Una película que estuvo nominada en diferentes premios, incluyendo los BAFTA y los Satellite Awards, a mejores efectos visuales. Sí, ahí todos saludan al personaje interpretado por Bill Paxton, a Elliot Vaughn, en esta película Límite Vertical, donde el conocido escalador Ed Vertier se interpreta a sí mismo en la película. También trabajó como entrenador para los actores. El guión originalmente estaba destinado a ser una secuela de Cliffhanger, pero finalmente abrieron caminos y esta producción funcionó de otra forma, mientras que el K2 real está en la cordillera Karakoram, en Pakistán. El monte Cook en Nueva Zelanda sirvió como telón de fondo para todas las escenas relacionadas con el famoso pico. Así que todo lo que aparece no es del K2 ni mucho menos, sino es en un monte muy parecido en sus condiciones climáticas al que se encuentra en Pakistán. El nombre de Montgomery Wick es una referencia obvia a Thomas Montgomery y a Jim Wickwire, que fueron los que escalaron y descubrieron por primera vez ese K2. Y los pies sin dedos del personaje Montgomery Wick, vistos al comienzo de la película, en realidad pertenecen al alpinista Mark Wetu, quien perdió los dedos de los pies mientras pasaba una noche al aire libre por encima de los 28,000 pies durante un intento de hacer cumbre en 1994 en el famoso Everest. ¿Buscas Skip? Sí. En la tienda de abasto. Y esta película generó todo tipo de controversias porque los más avesados y más expertos alpinistas y escaladores dicen que es increíble que se recree todo tipo de acción donde los personajes saltan y corren e incluso tienen luchas cuerpo a cuerpo y que lo hacen como si estuvieran al nivel del mar. Y los alpinistas critican esto porque prácticamente los movimientos son medidos, son muy reducidos, por eso los desplazamientos toman tanto tiempo, y esto debido a la falta de oxígeno y a las condiciones difíciles de movilidad que presentan los alpinistas por todo el equipamiento que llevan y por los ropajes que son de un grosor considerable, y esto hace que prácticamente una persona, y a pesar de que hace poco les decía que un alpinista en la vida real asesora a los actores, pues él mismo debió haberles dicho, oiga, bájenle un poco a la acción porque de verdad no resulta siendo tan creíble que los escaladores, los alpinistas estén haciendo este tipo de acrobacias en las grandes alturas, y esto porque realmente está alejado de la realidad y, insisto, los movimientos son muy limitados por la falta de oxígeno. Nuestro lugar número 8, la película del año 2000, Vertical Limit, límite vertical de 2 horas 4 minutos de duración, dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Scott Glenn, Chris O'Donnell y Robin Tunney. Un productor de películas de 56 años con una disfunción en el intestino. Sufre de diarrea y es permanente. Número 7. Du musst ja nicht mit mir klettern. Du rennst los mit dem Kopf durch die Wand und ich stehe da wie ein Depp. Gib wenigstens zu, dass es knapp war. Ziemlich knapp. Und als nächstes machen wir was noch keiner gemacht hat. Entonces, ¿por qué te arriesgas? Pues porque estoy escalando al lado del mejor.
¿y por qué entonces te comportas como un cobarde? Y él le dice, no, para nada soy un cobarde. Y de ahí en adelante dicen, pues entonces tenemos que exigirnos un reto mayor. Y de ahí en adelante empiezan los créditos y la historia del Nanga Parbat. Dem Schicksalsberg der Deutschen endet am 27. Juni dieses Jahres mit dem Gipfelsieg. Y ahí hablan acerca de una de las gestas más impresionantes del gran protagonista de la historia, un personaje inspirado en hechos, nacido el 17 de septiembre de 1944 en Tirol del Sur, Italia, el gran Reinhold Andreas Messner, el hombre, el primero en convertirse en el único en escalar los 14 8000, las cumbres más altas del mundo que sobrepasan los 8000 metros, pero sin la ayuda de oxígeno. En el año de 1978, Messner y el austriaco Peter Habeler fueron los primeros en ascender el monte Everest sin botellas de oxígeno. En 1980 repitió el ascenso solo, convirtiéndose en el primer hombre en lograr esta hazaña. La conquista del Nanga Parbat en Pakistán, el título de esta película, fue un ícono en el mundo de la montaña y en su carrera al conseguir escalar la vertiente Rupal con sus aproximados 4500 metros, la pared vertical más grande del planeta. En un desafortunado y peligroso descenso por otra de las caras de la montaña, Diamir, su hermano, falleció. Un hecho que conmocionó al mundo de los alpinistas. Y parte de estos sucesos fueron tomados para la película que ocupa nuestra posición número 7, Nanga Parbat, una biografía cinematográfica con tintes dramáticos y de alpinismo de 1 hora 44 minutos de duración por parte de los alemanes que hicieron esta película con la dirección del realizador Joseph Wiesmaler, nacido el 24 de enero de 1939 en Múnich, en Baviera, en Alemania, un hombre conocido por esa tremenda, extraordinaria, maravillosa, sensacional, excelsa producción de guerra, Stalingrado de 1993. También hizo Hermano de Sueño en 1995. Y aquí los grandes protagonistas de esta historia: Florian Sletter como Reinhold Messner, también Andreas Tobias como Gunther Messner, Karl Markovich y Stefan Schroeder. Y la historia se va a mayo de 1957, cuando los hermanos Messner empiezan a mirar el muro de una especie de santuario, de monasterio, y empiezan a descubrir que en ellos corre la vena del alpinismo, y sin ningún miramiento y sin ningún tipo de ayuda, simplemente con sus manos y sus piernas empiezan a escalar esa suerte de cementerio. En esta película Nanga Parbat del año 2010, de 104 minutos de duración, de Alemania, con el guión de Reinhard Kloss, y que mostraba que en 1970 Reinhold Messner, uno de los más grandes alpinistas de la historia, y su hermano Gunther coronaron el Nanga Parbat siguiendo una nueva ruta. Durante el descenso, Gunther murió como consecuencia de un alud. Reinhold Messner fue el primero en coronar esos 14 8000 sin oxígeno suplementario. Die Mauer war schuld. Sie stand im Weg. Nanga Parbat significa la montaña desnuda. Según Reinhold Messner, su hermano menor Gunther, que estaba enfermo, murió en el descenso a través del valle de Diamir en una avalancha cuando el propio Reinhold estaba buscando el camino. El hermano mayor sobrevivió al descenso a través de una ruta totalmente desconocida y solo por un estrecho margen pudo contar finalmente la historia. Es una película que parece hecha para la televisión, pero en algunas escenas logra gran realismo, y todo esto gracias a que se hicieron tomas con cámaras, 2 cámaras de 35 milímetros y una cámara de 70 milímetros. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 7, una película del año 2010, Nanga Parbat, inspirada en la leyenda del alpinismo de todos los tiempos, Reinhold Messner. Wir sprechen uns nach dem Unterricht. Wenn ihr klettern wollt, könnt ihr das tun. Número 6. Ustedes, amigos, estarán siguiendo unos pasos muy famosos. Una historia hecha famosa por George Everest, George Mallory, Tenzing Norgay, Edmund Hillary y Rob Hunt. Leyendas todos ellos. Para los que enfrentan sus sueños, Consultores de Aventura ofrece más de lo que el poder de las palabras describe. ¿Y por qué no lo describimos en el folleto?
Porque más que nada es dolor. Llegamos a la posición número 6 en nuestro top 10 acerca de películas que tienen que ver con el alpinismo, con el ascenso de grandes cumbres, a propósito de la película que se estrena este fin de semana en las salas de cine, Ascenso al Límite, a Summit Fever. Y estos sonidos en el español latino pertenecen a un largometraje que recibió críticas mixtas, una producción bien lograda de aventura, biografía, alpinismo, acción y que tiene a la cumbre más alta del planeta como telón de fondo. De 2 horas 1 minuto de duración, su título Everest. Hasta abajo. Antes de que eso pase, creo que tú sí. ¡Oh! Beck Weathers, damas y caballeros, ¿de dónde será nuestra...? La dirección corrió a cargo de Baltasar Kormákur, un hombre nacido en Reykjavik, en Islandia, el 27 de febrero de 1966, responsable de otras producciones como Two Guns, con Denzel Washington en 2013, y también la serie de televisión Atrapados. Y aquí un reparto ampliamente conocido, encabezado por el gran maestro Jason Clarke, interpretando a Rob Hull, que es el hombre que habla ahí en el español latino. También estaba Josh Brolin, Chris Reilly, Simon Harrison, John Hawkes, que fue nominado al premio Oscar de la Academia, y el famoso Michael Kelly, que fue Doc Stumper en una de las primeras temporadas de House of Cards de Netflix. Y esta película Everest, modelo 2015 de los Estados Unidos, con el guión de William Nicholson, mostraba la historia inspirada en hechos que tuvieron lugar durante un intento por alcanzar el techo, los famosos 8.848 metros de altura en el Himalaya en 1996, y narra minuto a minuto las peripecias de 2 expediciones que se enfrentaron en la peor tormenta de nieve jamás conocida dentro de toda la historia de descensos en el Everest, desde que fuera conquistada por Edmund Hillary por allá en los años 50 hasta nuestros días, donde son numerosos los millonarios que pagan cantidades exorbitantes de dinero para poder llegar a la cima, pero en unas condiciones ampliamente favorables, donde incluso suben con oxígenos, con los famosos Sherpas, y que pagan grandes cantidades de dinero. Pues en un desesperado esfuerzo por sobrevivir, el temple de los alpinistas se ve puesto a prueba al tener que enfrentarse a la furia desatada de elementos casi que insuperables, como temperaturas extremas, también fuertes vientos, tormentas eléctricas y todo lo que puede significar la cumbre más alta del planeta. Cuando se le pregunta al equipo de Rob Hull, a Jason Clarke, por qué están escalando el monte Everest, todos responden porque está allí. Un lema de los alpinistas de todo el mundo. En una entrevista de 1944, George Mallory, un montañero inglés que participó en las 3 primeras expediciones británicas al monte Everest, respondió con la misma respuesta cuando se le preguntó por qué arriesgaría su vida para convertirse en la primera persona en alcanzar la cima del Everest. Mallory desapareció durante un intento de cumbre en junio de 1924. Su cuerpo fue encontrado en mayo de 1999 a poco menos de 700 metros de la cima. Casi lo logra. El 18 de abril de 2014, mientras el equipo de la segunda unidad estaba filmando escenas restantes de la película en el campamento 2 en el Everest, una avalancha golpeó, matando a 16 guías Sherpas, más que el desastre de 1996 en el que se basa el largometraje. Los Sherpas llevaban suministros a los campamentos antes del inicio de la temporada de escalada de verano. No hubo heridos ni muertos que afectaran al equipo de filmación. La producción no estuvo presente donde ocurrió el desastre, pero estaban cerca. El rodaje se pospuso unos meses. La mayoría de las llamadas de radio se levantan textualmente de llamadas reales enviadas desde la montaña ese fatídico día. Gracias, ¿por qué? Ya sabes, el descuento. Y el director Baltasar Kormákur exigió varias tomas para la escena con Jax cruzando un puente, lo que causó que los animales se irritaran. Cuando un helicóptero llegó para una toma amplia, uno de ellos de repente comenzó a estampir hacia la actriz Naoko Mori, quien interpretaba una escaladora parada en un puente a 1000 pies en el aire. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 6, una película de 2 horas 1 minuto de duración titulada Everest. Ya regresamos aquí en Caracol Radio del 5 al 1 en este top 10 de alpinismo. Número 5. 1960, el apogeo de la gran hambruna china. China enfrentaba un momento crítico para las negociaciones fronterizas sobre el monte Everest. Un equipo de alpinistas de un país vecino se preparaba para llegar a la cima desde el lado sur. China decidió formar su propio equipo de alpinismo. Era la primera vez que los seres humanos
hacían cima en el Everest desde el lado norte. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 26 de agosto del año 2023 y seguimos adelante en este top 10 recordando y hablando acerca de los largometrajes, de las producciones que tienen como telón de fondo al alpinismo como consecuencia del estreno de la película Ascenso al Límite en las salas de cine de nuestro país. Pero todavía persisten. Y así volar sobre el pico más alto del mundo. Sí, antes de la pausa hablábamos del film del año 2015, Everest, y esta producción cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino también hablan del Everest, pero hablan desde otra perspectiva, y es que este gran gigante en el Himalaya puede ser ascendido de varias formas y cada una conlleva su propio riesgo y cada una se enfrenta o se ataca, como dicen los alpinistas, en diferentes épocas del año. Y estos sonidos pertenecen precisamente a una de esas películas que habla de otro de los ascensos diferentes a los usuales en el Everest. Una película de la China de 2 horas 5 minutos de duración, navegando los terrenos del drama, la aventura, la acción, el deporte y el alpinismo. La película Pan Dang She, que se presentó en algunos países como The Climbers o Los Escaladores y en otros como Colombia en Avalancha. 1960. Altitud 6.800 metros, temperatura menos 18 grados, porcentaje de oxígeno 9.75%. Sí, hablan e insisten en la época, en el espacio histórico de la producción Avalancha, y es 1960, más exactamente el mes de mayo. En este film, que tuvo en la dirección a Daniel Lee, un hombre también realizador y guionista y productor encargado de otros largometrajes como Tres Reinos en el año 2008 y también Venganza Blanca, un film del año 2011. Y aquí, dentro de los rostros supremamente reconocidos que nos presentó esta película Avalancha o The Climbers, estaba San Siji o Siji Sang, una productora, actriz y directora nacida en Beijing el 9 de febrero de 1979. Ella fue muy reconocida en cierta parte de la historia, especialmente en el cine de Hollywood, y es que participó en películas que rompieron barreras y se convirtió en uno de esos rostros venidos de la Gran China en películas como La Casa de las Dagas Voladoras del año 2004, donde era Xiao Mei, también en la célebre Memorias de una Geisha del año 2005, donde era Sayuri. En 2000 estuvo con el maestro Ang Lee en la multipremiada película Crushing Tiger, Hidden Dragon o Tigre y Dragón, eso en el año 2000, donde era Jane, y también estuvo en The Grandmaster, la historia acerca de las artes marciales, en 2013, donde era Gong. Sí, y ahí, como lo dice el título de la película, estos alpinistas están tratando de protegerse en medio de un paisaje completamente gélido y blanco, de una avalancha que arranca los arneses, las cuerdas, los ganchos y todo el equipamiento que utilizan los alpinistas para clavar esas cuerdas en la roca o en lo que puedan prenderse. En mayo de 1960, un equipo de montañistas chinos logra llegar a la cumbre del Monte Everest utilizando esa traicionera cara norte que ha cobrado la vida de muchas personas. Como decía esa narración en el español latino, se trataba de la primera expedición exitosa en escalar la cima sin suplemento de oxígeno. Sin embargo, debido a que pierden la cámara de fotos, su logro es puesto en duda y no es aceptado internacionalmente, lo que les crea prácticamente una vergüenza nacional. Los tildan de mentirosos, dicen que no, que cualquiera puede decir, oiga, no, yo estuve en el Everest y a ver, ¿dónde están las fotos? No, es que se me perdieron. Ah, no, usted lo que es un timador. En mayo de 1975 conforman un nuevo equipo para intentar repetir la hazaña de conquistar el monte más alto del mundo, y con esto no solo limpiar los nombres de los pasados expedicionarios, sino también llevar a lo más alto de la élite del alpinismo a los escaladores chinos. Antes de que se filmara la película, el actor Yu Jin realizó un entrenamiento de tolerancia al frío que consistía en estar en una de las regiones más gélidas de la China, en la provincia de Qinghai,
durante sesiones que ponían en riesgo su vida. La producción comenzó en febrero de 2019 y finalizó en abril de ese año. La mayor parte de la película fue filmada en la región autónoma del Tíbet, al suroeste de la China. El 16 de febrero de 2019, la actriz Zhang Ziyi anunció en Sina Weibo, un medio chino, que ella iba a ser parte del elenco y que incluso iba a presentar su rostro para que se distribuyera internacionalmente esta película. Ahora eres capitán. La película ganó más de 761 millones de yuanes en su primer fin de semana y después fue distribuida al resto del planeta. Prométemelo. Para muchos un melodrama de hombres, de machos a la antigua, a la vieja usanza, y la mayor fuerza de la película reside en sus protagonistas y no tanto en el espacio geográfico en el Everest. Nuestro lugar número 5 de 2019, la película Avalancha o Pandenshe. Número 4. Aquel invierno el K2 estaba dándonos problemas. Era un ascenso vertical de 3 kilómetros desde el campamento base y en 2 meses no habíamos cubierto ni la mitad. Fue entonces que Alec Lebov sugirió escalar el Broad Peak. Los dos solos, sin el resto del equipo. Era una idea disparatada y peligrosa. Yo no quería hacerlo, pero sentí que ya no había vuelta atrás. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada este sábado 26 de agosto de 2023 y llegamos a nuestra posición número 4 recorriendo los largometrajes que tienen como telón de fondo, como hilo argumental, el alpinismo, las escaladas, a propósito de la película Ascenso al Límite, una de las novedades en los cines en este fin de semana en nuestro país. Y estos sonidos, cortesía de Netflix, hacen parte de una producción de Polonia de 2022 de 1 hora 41 minutos de duración que navega los terrenos de la biografía, el alpinismo, el drama, la aventura. Su título es Broad Peak. Y mientras el viento arrecia, las temperaturas están bajo cero, las carpas vuelan por las grandes ventiscas, estamos en el campamento base en esta película Broad Peak, una producción de Polonia que tiene en la dirección a un hombre nacido el 6 de marzo de 1971 en ese país, que además es guionista y productor, el señor Leszek Dewey, conocido en el pasado por largometrajes como Jestel Bogien de 2022 y también Varna Vitori. En el reparto sobresale la presencia de una preciosa mujer de Cracovia, nacida el 3 de septiembre de 1972, Maya Ostaszewska. Ay, Dios mío, qué mujer. Ella participó en El Pianista en 2002 y en La Lista de Schindler en 1993 en pequeños papeles, y también se mueve con propiedad en el cine europeo con la película Pristan de 1998. Nunca lo va a permitir. Es justo por eso que te necesito, carajo. Todavía no le digas nada. Y ahí el protagonista en el español latino nombraba 2 lugares, 2 grandes cumbres en particular. Una, el K2, donde dicen que habían tenido grandes problemas y que ha sido retratada en otros filmes, incluyendo varios que hemos nombrado en esta lista, en este top 10. Y el otro, el Broad Peak, que es la 12ª montaña más alta de la Tierra, tiene 8.051 metros de altura sobre el nivel del mar. La traducción literal de Broad Peak no es aceptada comúnmente por el pueblo balti, habitantes nativos de la zona del Karakum. Y es que el Broad Peak forma parte del macizo de Gasherbrum en la zona de Baltistán, en la frontera de Pakistán con China, dentro del área del sistema de los Himalayas conocida como Karakorum. La montaña se halla situada aproximadamente a una distancia de 8 kilómetros al sureste del K2. Su nombre en inglés deriva de una ancha cumbre que tiene una extensa longitud total cercana a 1,5 kilómetros. Y pasando a esta historia de Polonia, insisto, disponible en la plataforma de Netflix, muestra la vida de Maciej Berbeka, quien realiza la primera ascensión en invierno. Y es que hay otra de las particularidades que presentan
los ataques por parte de los alpinistas a las grandes cumbres y que los inmortalizan y que hacen una gran diferencia entre lo que puede suponer que, insisto, un millonario, un turista pague grandes cantidades de dinero por ascender y que diga, oiga, sí, yo llegué a la cumbre del Everest, y otra, aquellos que quieran imponer récords. Y otro de esos asuntos tiene que ver con la época en la que se escala, porque una cosa es hacerlo en verano, donde las condiciones climáticas son más favorables, no menos peligrosas, pero en invierno pues la situación sí es completamente opuesta y se arriesga prácticamente la vida y se tienen todo tipo de inconvenientes, incluyendo lo inconstante o lo impredecible que puede ser el propio clima. Y esta película muestra esa ascensión invernal del Broad Peak. En 1988, escapando de la muerte por centímetros, aparece Andrzej Wajda, el líder de la expedición, que anuncia un gran éxito. Una vez regresan a Polonia, resulta que Maciej solo alcanzó la cumbre rocosa situada a 23 metros más abajo que el pico real, y muy al estilo de la película Avalancha, empiezan a hacer el hazme reír de la opinión pública. Les dicen que sí, que muy bonito, que llegaron, pero que una cosa es llegar a la cumbre, a la cúspide, a lo más alto, y otra es quedarse 23 metros abajo, y que ahí cualquiera puede decir, no, pues ya llegamos hasta acá, digamos que coronamos cumbre, pero no vamos a tomarnos la foto en el sitio que es. Por eso ellos deciden repetir la misión, pero no va a ser tan fácil como esa primera expedición. ¿Cuál es el plan? Estilo alpino ligero, haremos 3 campamentos. La misma ruta que tomó Zizek. El equipo está al límite y apenas hemos avanzado. Esta película comenzó rodaje en 2018 y tuvo lugar de rodaje precisamente en la cordillera de Karakorum en Pakistán y en los Alpes italianos del Valenciano. Nuestro lugar número 4, disponible en Netflix, una película polaca de 2022 que habla otro de esas 14 cumbres que superan los 8.000 metros de altura, el Broad Peak. Lograríamos los 2 primeros ascensos invernales en el Karakorum. ¿Qué tiene de malo? Que va a ser un éxito individual de Verbeka y Lvov, no del equipo. ¿Por qué ustedes dos? Número 3. Sí, es difícil escuchar la conversación, pero es que esta mujer se encuentra en medio de una ventisca, en una zona gélida, cae la nieve y ella está tratando de ayudar a una persona que está al borde de la muerte. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, en este top 10 acerca de producciones que tienen que ver con el mundo del alpinismo. A propósito de Ascenso al Límite, uno de los grandes estrenos de este fin de semana en las salas de cine de nuestro país. Y aquí aparece esta producción en el español latino, una película del año anterior, de 2022, de 1 hora 37 minutos de duración, que navegaba los terrenos del drama, el suspenso, el alpinismo, el senderismo, y que está inspirada en hechos. Se trata de la cinta titulada originalmente Infinity Storm y que se presentó literalmente como Tormenta Infinita. Sí, el hombre está ya a punto de morir en la película Tormenta Infinita, que tuvo a 2 directores, Michael Engler y Malgorzata Snubowska. Y la gran protagonista de esta historia, una mujer absolutamente sensacional, despampanante, maravillosa, que en alguna parte de la historia fue un símbolo sexual, especialmente después de su participación, de su erótica, exótica, sensual y sexual presencia en la extraordinaria Mulholland Drive del maestro David Lynch. Se trata de Naomi Watts, 1,64 metros de estatura, casada con Billy Crudup desde el 9 de junio de 2023. Ella estuvo también en Lo Imposible, en King Kong, en Birdman, y bueno, grandes películas ha hecho Naomi Watts, incluyendo aquí el gran protagónico de Tormenta Infinita, donde era Pam. Y el reparto lo complementaban el actor Billy Howell y también Dennis O'Hare. Y esta película Tormenta Infinita, a cargo de los australianos, de 104 minutos de duración,
estaba inspirada en un hecho, la historia de Pam Bales, interpretada por Naomi Watts, una mujer que está en una etapa de autodescubrimiento de su vida, está tratando de reverdecer laureles, de encontrar un nuevo norte a su existencia e inicia un largo viaje de trekking o senderismo por las montañas de New Hampshire. Y aquí esta película muestra que simplemente como consecuencia del destino, una actividad de trekking o de senderismo puede convertirse en una actividad de alpinismo, de escalar montañas, y es que ella precisamente cuando arrecian las condiciones climáticas y cuando prácticamente la visibilidad baja de manera alarmante y el frío y el viento y todo causa que prácticamente se convierta en un infierno gélido, ella se encontró a un montañero, a John, el rol a cargo de Billy Howley, en unas condiciones completamente lamentables, a punto de morir. Ella, como le dice ahí en el español latino, dice: mire, yo por usted voy a hacer lo que sea, e inicia una odisea por la supervivencia en condiciones climáticas extremadamente adversas. Esto fue una historia que le sucedió a Pam Bales en su expedición en 2010 a la cima del Monte Washington en la Unión Americana. La fotografía principal comenzó el 1 de febrero de 2021 y concluyó el 1 de mayo de ese mismo año. Kapni es en Eslovenia, a 14 millas de Ljubljana, la capital de Eslovenia. Es el lugar principal del rodaje de Tormenta Infinita. La mayor parte de la película fue rodada en locaciones dentro y alrededor de la ciudad. El rodaje tuvo lugar también en otros sitios cercanos a Eslovenia. Y algo que resulta completamente paradójico es que Naomi Watts en la vida real sufre miedo a las alturas, a estar atrapada en el agua y a la claustrofobia, y todas esas situaciones termina experimentándolas en la película para darle realismo a su interpretación de Pam Bales. Y ella, esta mujer, pues además de esta gesta, en el epílogo de la película reza que crió a 4 hijos y a los 67 años dejó New Hampshire para convertirse en una dedicada voluntaria de patrulla en varios parques nacionales en el oeste de los Estados Unidos. En un recordatorio, John siempre dijo que se necesita una persona para cambiar en la vida, y él dijo: esta mujer me cambió la vida al rescatarme de las garras de la muerte. Nuestro lugar número 3 del año 2022, la producción Infinity Storm o La Tormenta Infinita con Naomi Watts. Número 2. Mira, ¿ves la pared de roca? Allí. Mira. Sí. Hasta allí son 7.300 metros. Deberías montar la tienda y volver a bajar para aclimatarte progresivamente. Porque no sé si sabes que hay más gente que muere porque no se aclimata bien que por accidentes. Tiene toda la razón, una gran experta. La mayor parte de la gente muere es por no aclimatarse, y en realidad lo otro ya viene siendo una consecuencia del destino, pero por lo menos se asegura la supervivencia si hay una buena aclimatación. Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a la posición número 2 de nuestro top 10 con un film de España de 1 hora 35 minutos de duración, navegando los terrenos también de la aventura, el alpinismo y el suspenso. Su título: La Cima. ¿Quién te iba a decir que alguien como yo te iba a sacar de tu apalanque? ¿Una carrerita? La dirección corrió a cargo de Ivonne Cormenzana, un hombre nacido el 15 de mayo de 1972 en Bilbao, Vizcaya, en el País Vasco, productor y escritor, conocido por Asbestas, una película multipremiada de 2022, y también por Blancanieves, una atípica y muy interesante versión del año 2012 con Maribel Verdú. Y aquí el gran protagonista de esta historia, Javier Rey, el actor nacido en Galicia en 1980, que interpretaba a un hombre que quiere cobrar revancha del destino a Mateo. Muy sobrada te veo. Bueno, y hemos hablado de varios de los 14 8000, y sin lugar a dudas hacía falta una película que retratara al más peligroso de todos, según los expertos, según los alpinistas, según los grandes hombres de las alturas, el famoso Annapurna, cuyo macizo posee una longitud de 55 kilómetros, bordeado por el cañón de Kali Gandaki al oeste, y que hace parte de los 14 8000
teniendo 8.091 metros en su mayor parte, en su mayor altura, pero convirtiéndose en el de más difícil escalada por las difíciles condiciones y porque no tiene rutas que hayan sido colonizadas o escaladas antiguamente por otras personas. ¡Vamos, Mateo! El Annapurna se divide en varias cumbres, una de ellas la Annapurna 1 que tiene 8.091 metros y la que la incluye en los famosos 14 8000. Y pasando a la historia, ese Mateo que escuchan ahí es el rol a cargo de Javier Rey, que se enfrenta por primera vez a la montaña más peligrosa del planeta, la Annapurna, con el reto de llegar hasta la cima y cumplir así una antigua promesa. En su ascenso sufre un accidente que lo deja inconsciente, grave, herido y horas más tarde rescatado por Ione, el rol a cargo de la preciosa Patricia López Amais, una alpinista experimentada que está pasando el invierno en un refugio sola, alejada del mundo, prácticamente no quiere ver a nadie, está pasando por una difícil etapa emocional y a pesar de no entender las razones que han llevado a Mateo hasta allí, Ione intenta ayudarle a alcanzar su meta. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 2, una cinta de España de 2022, se trata de La Cima. La música. ¿La música echas de menos? ¿A dónde vas? No, Espérame. ¿Qué? Que esperes un momento. Número 1. Adelante. Hola, hola. La ola de frío dejó una buena capa de nieve en el Overland Bernés. La gente del Interlaken cree que el Eiger va a estar competitivo. ¿Sí? ¿Y estás en condiciones? Casi tan bien como tú ahora. Pero si quieres que sea perfecto, espera hasta noviembre. Hagámoslo. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 26 de agosto. Llegamos a nuestro top número 1, a la película que nos inspiró este listado acerca de los 10 largometrajes que tienen como telón de fondo el alpinismo, las grandes cumbres. Y estos sonidos de 2022 que se estrenan en 2023 en nuestro país, en el español latino, cortesía de Cine Colombia, hacen parte de la producción de 1 hora 55 minutos de duración que de manera trepidante y muy entretenida habla de géneros como el drama, el alpinismo, la aventura y el deporte. Su título original, Summit Fever, y se presenta, y ustedes la tienen en las salas de cine, como Ascenso al Límite. Poner a la historia de respaldo. Gracias. Toma. Y ahí le lanza unas cuerdas de las que utilizan los alpinistas para atacar las grandes cumbres. En la dirección de Ascenso al Límite aparece Julian Gilvey, un hombre nacido el 1 de mayo de 1975 en Wandsworth, Londres, en Inglaterra, director de uno de los segmentos de una serie de cortos de terror llamado The ABC of Dead 2. Eso fue en el año 2014. También Un lugar solitario para morir. Y en el reparto aparecen rostros muy reconocidos, uno de ellos un actor nacido en Delaware, en los Estados Unidos, en 1974, el 10 de septiembre, el gran Ryan Phillips. Sí, aquel hombre que estuvo en Intenciones Crueles, Cruel Intentions, la película de 1999, al lado de Sarah Michelle Gellar, donde era Sebastian Valmont. También estuvo en Crash y en Gosford Park. Y aparecen dos mujeres absolutamente divinas, hermosas, preciosas. Una de ellas francesa, nacida el 2 de octubre de 1991, Mathilde Warnier. Y la otra, Hannah New, que estuvo en la película Black Sails de 2014. Mira esto, es un niño muy tierno. Ay, sí, ahí está la preciosa Mathilde Warnier, que empieza a sostener una especie de romance, de relación sentimental con el gran protagonista de esta historia, Michael, interpretado por el actor Freddie Thorpe. Y la historia tiene que ver con un joven alpinista inglés que acepta el reto que le propone uno de sus mejores amigos, un fanfarrón, un hombre que no mide consecuencias, que simplemente lo que quiere es colocar un récord a costa de expensas de la vida de otras personas. Ellos quieren conquistar el Big Tree, el famoso Gran 3, podría decirse, en Matterhorn, uno de esos lugares de grandes cumbres en los Alpes, donde aparece no solo el Matterhorn, sino también el Eiger y el Mont Blanc, los tres picos más peligrosos y donde se han sucedido varios accidentes mortales mientras escalan los dos primeros picos otros alpinistas que son registrados por los medios y que ellos quieren atacar. Ellos continúan con esa obsesión de realizar la escalada final sin darse cuenta que una tormenta mortal
de grandes proporciones se avecina al otro lado de la montaña, y allí viene el gran punto de giro de esta película, y es que precisamente cuando están atacando esa gran cumbre en el Matterhorn, allí empiezan a sufrir una serie de incidentes, incluyendo la caída de grandes piedras que ocasionan incluso que varios de estos alpinistas sufran heridas en partes de su cuerpo, se les rompan las piernas, los brazos, y toda esta historia se desarrolla en un ambiente muy realista, al cual se le mezcla una historia muy interesante de amor entre los personajes de Isabel y el propio Michael. Arriba no hay espacio.